Qué gusto tenerlos de nueva cuenta, pues con nosotros. El equipo de La Otra Puerta y un servidor, Gabriel Moreno, les da la mejor de las bienvenidas. Y bueno, pues hoy vamos a ver un episodio muy interesante llamado La Víbora Negra. Este episodio habla de tiempos poquito antes de la independencia de México, cuando en aquellos años en el estado de Morelos, pues era prácticamente una costumbre que los grandes ingenios azucareros pues dieran lugar a opulentas haciendas que eran muy productivas, que a costa del sudor, la sangre y la vida de esclavos que eran traídos desde África, desde un país llamado Angola, pues tenían una presencia muy intensa en todos los ingenios del estado de Morelos. Y bueno, pues desde el siglo XVI, XVII, XVIII y aún en el XIX era intenso el tráfico de seres humanos que llegaban pues en embarcaciones belgas, inglesas, holandesas, portuguesas a las islas de las Antillas, de ahí muchas veces a Cuba y de Cuba a Nueva España. Bueno, pues ahí había un personaje llamado Undí. Undí era un angoleño que había pues llegado a Nueva España y había sido vendido a un ingenio azucarero en aquellos años preindependencistas. Pues resulta que Undí era pues un hombre que tenía sangre de un linaje que se caracterizaba por manejar mucho el poder mágico, pero el poder mágico angoleño, africano, que sabemos que pues se nutren de creencias, tradiciones, de manejo de energías de la tradición yoruba. Y este hombre era fuerte, era muy obediente, era un personaje muy apreciado por el hacendado por su manera entregada y muy comprometida, a pesar de los abusos, en su trabajo. Y dentro de ese ingenio azucarero donde Undí trabajaba, pues había un capataz. Este capataz tenía todo el aspecto de un águila, facciones hoscas, siempre andaba a caballo, muy rara vez se le veía caminar a pie, y estilizaba llevar sobre su montura pues salpicaduras de sangre. Esto seguramente pues era producto de los azotes con el látigo propinaba a los esclavos que no se sometían o simplemente por maldad. Además, este capataz llamado Efrén Onofre estilizaba siempre llevar, además del látigo, puñal, machete y un fusil por aquello de las dudas. Todo el mundo le temía y cada vez que se escuchaba el chasquido de su látigo, casi siempre proseguido del gemido de un esclavo, todo el mundo sabía que Efrén estaba por llegar, y todos de manera ya casi obsesiva se centraban en el despiadado inhumano trabajo. Así que pues mientras este ingenio estaba produciendo a todo lo que daba, en cierta ocasión sucedió una desgracia. Sucede que hubo una lluvia torrencial que duró más de 6 días, que inundó toda la región. Nada se salvó. La posición social ahí no contó mucho, dado que animales, personas, objetos, todo fue arrastrado por las aguas tierras abajo. Para esto, justo cuando más intensa estaba la caída de agua, Undí se dio cuenta que en las barracas donde ellos estaban hacinados, habiendo dos, estas de descanso y otras de castigo, donde encadenaban a los esclavos rebeldes o aquellos que se consideraba no lograban tener la meta productiva, por lo cual eran azotados y a veces encerrados y encadenados con grilletes, en verdad en condiciones infrahumanas. Lo cierto es que un día, al ver que el agua tenía esa crecida en cierta noche, no le quedó de otra más que organizar a sus compañeros de la barraca para intentar escapar, dado que el agua estaba creciendo y ya comenzaba a inundar todas las barracas que estaban en la zona interna, en un sótano dentro de aquellas opulencias haciendas. Lo cierto es que Undí, en su imaginación y ante su natural instinto de supervivencia, ya había ubicado un bloque interno dentro de las barracas por el cual podía él escapar. Así que entre él y sus compañeros
comenzaron a tallar rápidamente toda la periferia de ese bloque hasta que lo lograron desplazar. Para esto, el agua ya les llegaba a la cintura, y una vez que estuvo despejado este espacio, empezaron a salir de uno por uno, y el agua comenzaba a entrar por ese orificio con más fuerza. Al final, Undí fue el último, y una vez que estaba fuera, empezó a escuchar los gritos de aquellos desgraciados que estaban encadenados y que no podían salir. Intentó calcular la manera para liberarlos, pero ante el interminable fluir de las aguas que entraban a las barracas, entendió que si él lo seguía intentando, iba a quedar ahogado junto con aquellos desafortunados que estaban encadenados a un lado de esas barracas. Así que, pues salió y comenzó a huir. Escapó. Veía él cómo animales, personas, objetos, implementos y muchas cosas más eran arrastrados por las corrientes de agua. Y de lejos vio cómo el hacendado y su familia iban en carretas cerro arriba para ponerse a salvo. Esto le dio mucha confianza de poder escapar en sentido contrario hacia el sur, y fue lo que hizo. Para esto, Efrén estaba obsesionado con Undí, y a pesar de que todo estaba a punto de colapsarse en cuanto a la estabilidad de aquella hacienda, obsesivamente decidió buscar a Undí. Y pues para mala estrella de Efrén, este capataz inhumano, Undí en cierto momento le salvó la vida. Y uno podría suponer que, pues dado ese incidente, el capataz podía estar muy agradecido con Undí, pero no era así. Al contrario, más odio le tenía, dado que era inaceptable para un hombre de ese tipo de pensar que un esclavo le hubiese salvado la vida. Así que se perdió dentro de toda la fuerza que implica un factor natural de destrucción tan poderoso como lo fue aquella inundación, que se perdió de vista, mientras Undí a toda carrera subía y bajaba lomas hasta que llegó a un punto ya lejano, cercanía ya a las faldas de los volcanes, donde se encontró a dos hermanos, dos esclavos que también habían huido, quienes de inmediato, al percibir que Undí tenía la característica de ser un líder, le pidieron seguirlo. Undí no estaba muy de acuerdo, dado que estos dos hermanos, a pesar del drama, siempre estaban bromeando uno con el otro, y en episodios tan dramáticos como es la huida por la vida ante un desastre natural de esa portentosa dimensión, Undí no quedó más que aceptar la compañía de estos dos hermanos, y siguieron caminando hacia el oriente un tanto, buscando una ruta hacia el sur, y llegaron a un paraje en el cual de pronto, después de que volvió a amanecer, encontraron a un hombre hincado en la tierra, con dos varas en las manos y mirando al cielo, esto a la distancia, así de que de manera discreta, pero no muy cercanos, digamos unos 10 metros de distancia, se ocultaron en unos arbustos Undí y esos dos hermanos. Una vez que el hombre comenzó a mover esas dos varas hacia el cielo, comenzó a hacer ciertas figuras ante una masa de nubes muy espesa, y como en aquella región se dice, nubes muy enojadas, cargadas de agua y proyectando estrepitosos truenos. Cuando quedaron ellos impactados al ver que este hombre hacía movimientos con esas dos varas, como creando remolinos que lanzaba hacia la atmósfera, y estas masas de nube comenzaron a alejarse. Para esto, este hombre, con esos admirables e insólitos poderes, percibió la presencia de extraños, y al voltear hacia donde estaban los matorrales, los descubrió. Y simplemente con un conjuro y una mirada directa, les paralizó a los tres. Cayeron en posición fetal y no podían mover sino tan solo y únicamente los párpados. Pero continuaron viendo lo que este poderoso hombre estaba haciendo, que seguramente era un descendiente de aquel extraordinario linaje de personas llamadas tiemperos o graniceros que habitan en las faldas de los volcanes. Tenemos un programa en el cual hablamos acerca de este linaje que les recomendamos ver.
Lo cierto es que una vez que esa masa de nubes se alejó de la zona para evitar una tormenta, ese hombre volvió a ver a estos esclavos tirados y simplemente les dijo, particularmente a Undi, hacia el sur es el camino, y se marchó una vez que la tormenta se disipó. Hasta ese momento Undi y los dos hermanos pudieron volver a moverse y así continuaron su huida tierras al sur. Para esto habían pasado ya 2 días más cuando de pronto hizo acto de aparición Efrén. Con fusil en mano, los sometió, los volvió a amarrar y emprendió el retorno de nueva cuenta hacia la región de los ingenios azucareros del estado de Morelos. Para esto Undi simplemente le cuestionó a Efrén que para qué llevarlos a un lugar que ya no existía, que el agua se había llevado. Y simplemente lo que respondió Efrén Onofre fue: ahora yo voy a ser su patrón, yo me los he de llevar y ustedes serán mi propiedad. Así que pues caminaron por mediodía hasta que Undi recordó algo que él hacía en su adolescencia. Dentro del linaje angolés al que él pertenecía, había ciertos tipos de silbidos inaudibles para el oído humano que hacía que cebras, antílopes y rumiantes semejantes se espantaran y salieran huyendo. Al acordarse él de eso, y una vez que vio que era su único recurso y su única oportunidad para escapar, emitió este extraño silbido, de tal manera que el caballo del capataz reparó de tal manera que hizo que éste cayera desnucándose para perder la vida. Así que de esa manera Undi se liberó y les pidió a los hermanos que caminaran en otra dirección, dado que a pesar del dramático episodio, los hermanos no dejaban de bromear, de hacerse bromas, cual niños chiquitos en medio de un escenario infernal. Así que, una vez que Undi prosiguió su huida hacia el sur, fue interceptado por una patrulla del ejército realista. Recordemos que eran tiempos preindependencistas y había levantamientos sociales populares de campesinos que comenzaban a organizarse, y ya había incluso pues batallas en el Bajío mexicano, estado de Guanajuato, estado de Hidalgo, en Querétaro no se diga, y eso cada vez calentaba más el escenario. Así que esta patrulla, una vez que detectó a este esclavo fugitivo, simplemente lo que hizo fue detenerlo. Para esto ya llevaban apresados a los otros 2 hermanos, a quienes juntaron, y en eso apareció pues el jefe, el capitán, el líder de esa patrulla, quien simplemente ordenó a 2 soldados preparar una infusión con toloache para dárselos primero a los 2 hermanos, y después seguramente se iba a repetir este procedimiento a Undi. Una vez que esas infusiones fueron dadas a los 2 hermanos, comenzaron a alucinar, a tener pues delirios, se pusieron muy mal, e intentaron preguntar si tenían conocimiento de dónde había grupos de personas que estuvieran acordes con el movimiento independentista, pero estos hermanos no dijeron nada. Tal era su intoxicación que comenzaban a tener delirios y alucinaciones que ponían en frágil estabilidad la vida de ellos mismos. Y no fue para menos. El primero sufrió un infarto que lo fulminó. El segundo también la corrió la misma suerte, y para esto el capitán del ejército realista cuestionó al soldado que había preparado la infusión y lo reprendió, dado que la dosis de esta planta se había excedido y había terminado envenenándolos. Así que mandó traer a Undi para de nueva cuenta darle una infusión para ver si él tenía información que fuera de valía para esta patrulla que iba tras aquellos rebeldes. Lo cierto es que Undi, lejos de tener una condición de colaboración con estos militares, solo tuvo visiones extraordinarias acerca del futuro y no pudo establecer un contacto con ninguno de estos capitanes. Así que una vez que Undi se restableció, simplemente fue sometido a azotes, y el capitán, a pesar de ver que no tenía ninguna posibilidad de tener información de Undi, lo torturó,
lo hizo sufrir lo más que pudo, pero Undí, dado que no sabía nada, no aceptó ni colaboró con información alguna. Undí solamente miraba los ojos de este capitán, que estaban llenos de odio, de frialdad, y de nueva cuenta comenzó a anhelar aquel pasado de su infancia, cuando él era feliz en la aldea en la que él vivía, y ahora vivía solo una pesadilla. De tal manera que Undí, con sus posibilidades mágicas de las cuales era un heredero, lo que hizo simplemente fue recordar lo que aquel tiempero le había obsequiado, porque en aquel momento, antes de que ese hombre se alejara, simplemente hizo un orificio en la tierra con una vara. De ahí sacó una serpiente negra y diminuta que metió en un pequeño aguaje y que le colocó a Undí en la garganta, sin él saber que en el futuro, y el momento había llegado, le iba a utilizar. Undí no sabía que esa víbora que llevaba en ese aguaje regalado por aquel tiempero iba a ser su llave de escape. Lo cierto es que el capitán ordenó al alba fusilarlo. Y una vez que él estuvo a solas en un paraje donde él estaba encadenado a un árbol, simplemente lo que hizo fue trazar con una vara la figura del capitán, poniendo énfasis en su rostro. Cabeza, ojos, fosas nasales, boca y corazón fueron dibujados en la tierra, aunque de una manera no muy precisa, y lo que hizo fue sacar de ese pequeño aguaje que llevaba en el cuello la pequeña víbora negra. La puso en el suelo sobre el rostro de este militar, y por arte de magia la serpiente, dentro del dibujo en la tierra, penetró por una fosa nasal dibujada y desapareció en la tierra. El mismo Undí quedó impresionado de ver cómo ese animalito, con una facilidad extraordinaria, se había introducido en la tierra sin dejar rastro. Entonces él entendió que ese artilugio tenía como fin atacar, tal y como él deseaba, a este capitán. Al mismo momento en que la serpiente ingresó por la fosa nasal en la tierra, dentro del dibujo se escucharon los gritos del capitán, que exclamaba con mucho dolor que le sacaran eso que le mordía por dentro, porque esa víbora, energéticamente y a distancia, en realidad había ingresado por la fosa nasal del capitán, de tal manera que él gritaba que le asistieran, que algo le estaba mordiendo primero la garganta y después se fue al vientre. Cada vez eran más fuertes los gritos y ninguno de sus subalternos militares podía hacer nada, hasta que el capitán perdió la vida con un rictus en su rostro de dolor, porque la serpiente le comía por dentro. Sus últimas palabras fueron gritos que decían: saquen la víbora negra de mi interior, saquen este animal maligno, y perdió la vida. Fue sepultado y Undí siguió huyendo cada vez más al sur hasta llegar a la Costa Chica del estado de Guerrero, en donde fundaría una aldea más adelante, a donde esclavos fugitivos encontraron un remanso en medio de tanta violencia de aquella época, y ahí se dio simple y sencillamente a enarbolar la virtud de la libertad para los esclavos afromexicanos que se concentraban en ese lugar. Así que Undí, aunque es un personaje no conocido ni reconocido por la historia, pasa a la memoria de nuestra nación como un representante de aquellos africanos que llegaron a estas tierras en medio de sufrimiento y que hoy por hoy aportan el pensamiento mágico a la cosmovisión en nuestro país. Bueno, esperamos que les haya gustado este episodio y no olviden darle like, compartir, suscribirse, y aprovechamos el momento para agradecer a María Osorno, a Pepe Lázaro, a Tonatío Sánchez y Margarita Soria por las experiencias que nos han compartido, así como la literatura. Así que pues el equipo de La Otra Puerta y un servidor le da la mejor de las venias hacia ustedes, esperando contar con su presencia en nuestra próxima emisión. Hasta entonces. Vámonos de viaje. Este próximo 17 de noviembre iremos a Amatlán de Quetzalcóatl, la cuna del héroe que le ha dado vida mágica a Tepoztlán en el estado de Morelos. De ahí
iremos a la ecoaldea de los guerreros del arco iris, un grupo de personas que han hecho una ecoaldea autosustentable donde el espíritu del mundo rampa ya que llegan a este sitio. Lamas del Tíbet, comunidades amerindias como los Hopi, Cheyennes, llegan incas, llegan comunidades de India, de África, de Japón, de Siberia. Es un lugar mágico y remataremos en Tepoztlán. Ahí conoceremos la energía del sitio. No se pierdan este viaje, son viajes mágicos en México. No olviden comunicarse y aparten sus lugares al 55 5499 1405. No se lo pierdan. Viajemos juntos a nuestro México mágico.